vos que quizás ya has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero también para vos que quizás no sabés de qué se trata la vida del Espíritu porque aún no lo has conocido. Te invito a escuchar semanalmente este programa que se llama La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Vas a descubrir la importancia que tiene en tu vida esta tercera persona de la Trinidad y que es real y que también es para vos. La vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría, ¿no? Realmente podernos encontrar nuevamente a través de este medio y a través de este programa que está siendo ya el quinto programa en el cual compartimos con ustedes la vida del Espíritu en cada uno de nosotros y también dándole gracias al Señor porque por esta comunidad bendita en la cual el Señor nos ha permitido crecer y lo que hemos recibido gratuitamente, hermanos, hermanas, lo damos gratuitamente. Así es que por este motivo nos sentimos llamados a dar a conocer lo que hemos recibido, lo que hemos visto y oído, lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de todo nuestro caminar. En la iglesia, ciertamente, junto a tantos hermanos en la fe, pero también en esta bendita comunidad, siervos de las bodas del Cordero, en donde muchos de nosotros hemos encontrado la casa, el hogar, la familia de Dios y todo el compartir junto a otros hermanos en otras comunidades, en capillas, en parroquias, nos permite crecer aún más porque compartimos como iglesia los dones recibidos en cada uno de esos lugares y vamos creciendo y juntos vamos construyendo nuestra querida iglesia. En esta ocasión y como en el programa anterior habíamos hablado sobre el Espíritu Santo como Paráclito y habíamos también mencionado el Espíritu Santo no solo como consolador, abogado, defensor, sino habíamos hecho referencia también al Espíritu Santo como Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad y el Espíritu del Hijo. Y también habíamos terminado cerrando con Hechos, en donde hace referencia a Hechos 13, ese gran milagro después de la fusión del Espíritu Santo cuando fue sanado el cojo, el tullido de nacimiento. ¿Lo recuerdan? Bueno, en esta ocasión vamos a profundizar un poquito más sobre el Espíritu de la verdad. Para eso, como siempre lo venimos haciendo, tanto ustedes como yo, en el lugar en donde nos encontremos, ¿no? Porque a veces tenemos ocasión de poder estar sentados o quizás en la cama y no estar haciendo nada, tan solo escuchando el programa, pero a veces sucede que uno está con otras tareas, lo cual no impide que el Espíritu Santo obre, porque sabemos bien que el Espíritu Santo obra cuando nosotros le damos consentimiento. Entonces, más allá de lo que estemos en este momento, la disposición física que tengamos, en el lugar en donde estemos, o en las cosas que estemos haciendo, si hacemos esta oración y le damos consentimiento al Espíritu Santo que está en nosotros y habita en nosotros, Él va a hacer la obra que tenga que ser hecha a través de la escucha de este programa, tanto en mí como en ustedes como en mí, porque verdaderamente también en mí obra el Espíritu Santo en la preparación de cada uno de los programas y también en la medida en que uno, estando en este lugar, sigue orando y sigue impartiendo lo que el Espíritu Santo quiere que sea impartido. Recuerdan que en un programa yo les dije que había preparado en oración, por supuesto, siempre algo, pero que en un momento sentí nuevamente orando, porque hay que estar
en intimidad con el Espíritu Santo, sentí que en mi corazón fuertemente que quería otra cosa que también se dé a conocer y que fue transformado un poco en varios aspectos el programa. Me sentí asombrada porque dije, bueno, pero entonces siempre en la docilidad del Espíritu Santo hay que hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Te invito a que, aun cuando sea la primera ocasión, porque siempre hay hermanos que comienzan por ahí o se enteran de algún programa, entonces para escucharlo y es la primera vez que lo haces, bueno, vamos a hacer juntos esta oración. Quizás en otras ocasiones yo he ido más rápido, en esta ocasión voy a ir un poco más lento, así podemos repetir con tranquilidad, ¿sí? La oración va a decir así: querido Dios, te quiero dar gracias por la vida. Te quiero dar gracias por lo que vivo día a día, aún cuando son situaciones difíciles, aún cuando hay cosas que me siguen doliendo en el corazón, aún cuando hay cosas que no entiendo. Gracias por un nuevo día que amanece. Gracias por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, que tomes mi mente y mi corazón y me enseñes a discernir lo santo de lo profano, a encontrar la verdad separándola del error. Que todas las cosas, Espíritu de la verdad, que he vivido a lo largo de mi vida y que no me han dejado buenos frutos, sino todo lo contrario, a partir de este momento sean tomadas por vos, Espíritu de verdad, y así pueda por tu gracia, Espíritu Santo, caminar libremente en la verdad, en la santidad, en el amor de un Dios Padre misericordioso que me ama como hijo suyo, como hija suya, de Jesús, Señor y Salvador, que está conmigo siempre, custodiando mi caminar. En vos, Espíritu Santo, decido a partir de este momento aprender a caminar en la verdad. Enséñame a vivir, Espíritu de verdad, en la santidad. Amén. Bueno, mira, con esta oración has hecho una apertura total de todo tu ser, tu mente, tu corazón, y vos estás haciendo la oración con tus propias palabras. Entonces ya estás abriendo las puertas totalmente de tu vida, en todo tu ser, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces te invito a que puedas tener la Biblia, como siempre lo hacemos. Es importantísimo. La palabra de Dios es la que hace la obra. El Espíritu Santo se vale a través de la palabra de Dios para poder darte revelación y darte entendimiento y tocar también las zonas más profundas de tu alma, y así también restaurar, y así también liberar, y así también seguir sanando y haciéndote un varón y mujer de Dios aún más libre, ¿sí? Jesús, hombre libre. Nosotros estamos en ese proceso de santificación y de adquirir cada vez más en el camino de la verdad y la santidad, ser imagen de Cristo, hombre libre, y el
marco estamos llamados nosotros, hombres libres, varones libres de Dios, mujeres libres de Dios. Vamos a ir a Juan. Recuerden que habíamos trabajado en el programa anterior los capítulos del 14 al 16 de Juan. Volvemos a retomar Juan. Juan es un evangelio tan rico, con tanta simbología, tan profundo teológicamente. Ojo que los demás también tienen una riqueza tremenda, pero estamos tratando de profundizar más aún en Juan. Ya en otra ocasión volveremos a tomar algunos de los evangelios sinópticos. Si ubicaste en Juan 16:7. ¿Ya está? Vamos entonces a darle a la lectura para adelante y te invito a que lo hagas en voz alta. En voz alta. Así todo tu ser vibra al escuchar la palabra de Dios. Dice así: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Recuerdan que habíamos trabajado esto en el programa anterior y la necesidad verdaderamente ya dicha por Jesús, que Él tenía que partir para que el Espíritu Santo viniera. Porque si el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, a quien estamos haciendo referencia específicamente también en el programa, y así también se lo llama al Espíritu Santo, tenía que Jesús partir, y entonces así el Espíritu de la verdad haría que reciban la nueva vida, la vida del Espíritu, y todo lo que ella y de ella se derivará en el mundo, porque todo será fruto de la redención de Cristo. ¿No es así? Entonces, si vamos al capítulo nuevamente en Juan, pero estamos ya en el 15, un poquito más atrás. En 15:26 dice: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre. Acá dice, ¿ven? El Espíritu de la verdad. ¿Quién? El Espíritu de la verdad. Y nuevamente, en el versículo 26 dice Paráclito. Y al finalizar, la parte A de ese versículo dice el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Miren cuánta riqueza en el vocabulario y en el que hace referencia al Espíritu Santo. Hay tanto, hermano, hermana, por seguir aprendiendo y profundizando, porque estamos acostumbrados a escuchar Espíritu Santo, Paráclito, Consolador, pero el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Hijo, quizás no se usa tanto. Estos nombres que también hacen referencia al Espíritu Santo. ¿No es así? El Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Ya en Juan, decía en Juan 14, yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito. Pero ¿qué pasa? El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en el nombre de Jesús, Él es el que va a enseñar todo y va a recordar todo lo que fue dicho por Jesús. Porque Jesús, ¿qué hace? Jesús habla del Espíritu Santo haciendo referencia frecuentemente al pronombre personal Él. Vamos a escuchar de nuevo en Juan 14:26. Mira lo que dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces Jesús hace referencia al Espíritu Santo con un pronombre personal.
Él. Vamos a escuchar una canción y luego a la vuelta vamos a seguir profundizando en qué significa cuando Jesús hace referencia a Él.
levanta tu voz. Clama a Él. Oh sí, clama a Él. Sí, oh Señor. Oh Señor. Clamamos a ti. Díselo, 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 dile, sáciame, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Bueno, habíamos terminado diciendo que Jesús hace referencia al Espíritu Santo con un pronombre personal, ¿no es así? Dice Él. Él convencerá al mundo en lo referente al pecado, dice en Juan 16:8. Y si vamos a Juan 16:13, Juan 16:13. Esto sí, lo buscamos detenidamente y lo leemos también en voz alta. Te invito a leerlo en voz alta. Y lo vamos a hacer despacio, como saboreando la palabra de Dios, como degustándola. ¿Vamos juntos? Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Ven nuevamente. Si hemos seguido la lectura detenidamente e hemos saboreado cada palabra, vamos a encontrar que en el segundo renglón ya está el pronombre personal. Vamos a hacer de nuevo la lectura y solamente nos detendremos en el segundo renglón. Empezamos por el primero, en el versículo 13. Vamos de vuelta despacio. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Ahí nos quedamos. Él los introducirá en toda la verdad. Más adelante en Juan 16:14 también dirá: Él me dará gloria. ¿Ven cuántas veces repite el Él? ¿Qué podemos entonces pensar si Jesús hace referencia al Espíritu Santo con un pronombre personal y hablando de Él, justamente como yo terminé hoy la frase recientemente? Él es una persona. Entonces, siendo una persona,
tiene un obrar propio, un carácter personal. ¿No es así? Una persona, ¿quién es una persona? ¿Cómo podríamos definir lo que significa ser persona? Una persona tiene como una autonomía de decisión, una autonomía también de acción. Tanto tiene libertad para decidir y para actuar. Es decir, que tiene entendimiento y tiene voluntad. ¿No es así? En griego, el término era relacionado con prosopon, que significa delante de la cara, o sea, careta. En latín es persona. ¿Y qué era la careta en el teatro? La cultura helenística era los personajes del teatro. Y los primeros teólogos griegos usaban prosopon para hacer referencia al término persona. Luego se usó hipóstasis más adelante, pero eso es otro tema, quizás en otro momento. Si el Espíritu Santo quiere que se toque, se tocará. No vamos a quedar acá. ¿Vieron la riqueza de los primeros teólogos griegos? Cuando hacía referencia al término persona, decían prosopon. Más adelante se dieron cuenta que en realidad era hipóstasis. Habíamos dicho que la persona tiene autonomía de decisión y de acción, es decir, que tiene entendimiento y voluntad. Cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo, les dice a los apóstoles: ustedes lo conocen porque está en ustedes y mora con ustedes. Recuerda que habíamos escuchado que decía en Juan 14:26 que Él les enseñará todo y les recordará lo que yo le he dicho. Los guiará a la verdad, que dice en lo que recién leímos, sino que le dirá lo que ha dicho y les anunciará lo que irá sucediendo. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta de esta forma de hablar de Jesús en relación al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es un ser personal, que tiene un obrar propio que es personal. ¿Sí? Mire, si vamos a 14:16, dice: yo pediré al Padre y les daré otro paráclito. Recuerdan que lo hemos mencionado en el anterior programa, el Espíritu de verdad que procede del Padre. O sea que el Espíritu lo enviará el Padre. Habíamos dicho que el Padre, y lo está diciendo Jesús, enviará en su nombre al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, pero a su vez está muy unido a ellos. Procede del Padre, es el Padre quien lo envía en el nombre del Hijo. Y esto en consideración de que de la redención que realizó Jesús mediante la ofrenda de sí mismo en la cruz. Por eso Jesús mismo dice: si me voy, lo enviaré. El Espíritu de la verdad que procede del Padre es anunciado por el mismo Jesús. ¿Y cómo lo anuncia? Como el Paráclito, que yo enviaré junto al Padre. Que yo enviaré junto al Padre. ¿A quién? Al Espíritu de verdad. Y es el Espíritu de verdad quien nos da entendimiento, es el Espíritu de verdad quien fortalece nuestra voluntad. Es el Espíritu de verdad quien nos permite discernir entre la verdad y lo que es erróneo. Es el Espíritu de verdad el que nos permite caminar en santidad y alejarnos del pecado. Es el Espíritu de verdad el que nos permite profundizar cada vez más
en la divinidad. ¿Por qué? Porque en verdad el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, no es distinto a él. Miren, si leemos en el Catecismo de la Iglesia, en el número 743, dice así que desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. Volvemos a leer esto: cuando Dios envía a su Hijo, envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. Habíamos dicho que el Espíritu de la verdad nos lleva hasta las profundidades de la divinidad misma. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios Trino, la Trinidad Santa, es en el que subsisten las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es otro tema para tratar quizás en algún otro programa, un tema complejo, al menos para mí el tema de la Trinidad, pero que con la ayuda de la palabra de Dios, primero, de la doctrina social de la Iglesia, del catecismo, es un tema que se puede abordar. Y este misterio de la Trinidad, ¿qué sucede? Está abierto al hombre para darle vida y salvación. Por eso veremos que Pablo en la carta a los Corintios va a escribir, ¿no? En 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Hermano y hermana, déjate sondear por el Espíritu Santo, que cada vez más penetre en tu interior. ¿Por qué? Porque vos cada vez más, si dejás que Él penetre y que ilumine tu mente y que fortalezca tu corazón, que te dejes amar por el Espíritu Santo, te llevará cada uno más a este misterio de la vida de Dios, un misterio de amor del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo, que hace que pueda ser verdaderamente mujer de Dios libre, varón de Dios libre. Porque, en definitiva, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Es continuar la obra iniciada desde el principio, por el Padre en la creación, por el Hijo en la redención y salvación, y el Espíritu Santo sigue dándonos la posibilidad de abrirnos a la vida y a la salvación que por medio de Cristo Jesús nos ha sido dada en el madero de la cruz. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta vamos a seguir profundizando lo que en el anterior programa les había dicho acerca de Hechos 3.
se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Bueno, estamos haciendo referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Esto significa que lo que habíamos dicho, ¿lo recordás? Que el Espíritu Santo es quien después de la partida de Cristo, ¿qué hará? Mantendrá a cada uno de los discípulos en la verdad, a cada uno de los apóstoles en la verdad, a cada uno de los que crean en Jesús y decidan seguirlo, los mantendrá en la verdad. ¿En qué verdad? En todo lo que Jesús anunció y reveló. Y más aún, que es el mismo, el Espíritu Santo es la verdad, como Cristo también es la verdad. Porque mirá, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el Defensor, el Espíritu del Hijo, es la verdad, como lo es Cristo. Si vamos, quizás en este momento no podés ir a la primera carta de Juan. Si podés hacerlo, hacelo. Y si no, toma nota, ¿sí? En primera de Juan, y que por ahí lo podés leer después, primera de Juan 5:6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, lo dice con claridad. Nuevamente, en primera de Juan 5:6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es en esta misma carta donde también Juan dice, nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. Esto está en primera de Juan, un poco antes, 4:6. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Ven? Esto que veníamos diciendo, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos da luz en el entendimiento, nos fortalece en la voluntad y nos lleva a caminar en la verdad, en la santidad. ¿Por qué nos lleva a caminar? En el mismo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misión tanto de Jesús, del Hijo, y la del Espíritu Santo están como ligadas y ambos se complementan recíprocamente en la afirmación de la verdad y de la victoria de Jesús sobre el pecado, la mentira, sobre la muerte. Y entonces, la distinción que se da entre verdad y error es el primer momento de esta actuación, en donde el Espíritu Santo es el que nos atrae al Hijo y en Él nos lleva al Padre. Vamos a ir ahora a Hechos. Te invito a, con la Biblia en la mano, nuevamente poder leer. Habíamos trabajado solo un versículo y de ese versículo habíamos hecho referencia únicamente a la parte que decía: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Esto está en Hechos 3, en el versículo 6. ¿Recordás? Hechos 3, versículo 6. Y en la segunda parte de ese versículo, ¿no? La parte B, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y esta palabra fuerte, dicha por Pedro, esta palabra que habíamos dicho que estremeció al paralítico. Y en esta orden y doble orden, ¿por qué? Porque Pedro le dijo: míranos.
junto con Juan le dijo, míranos, primera orden. Y segunda orden le dijo, levántate y camina. Y ya habíamos hablado en el programa anterior acerca del levántate y camina. Ahora es tan fuerte este levántate y camina como este míranos. Imagínense, porque todo también tenemos que usar la imaginación, que es una de las facultades que tenemos, que el Señor nos la ha dado. Vamos a imaginar la situación. La gente que va al templo, los varones que van a orar, porque la historia comienza diciendo que es un hecho concreto. Pedro y Juan, ¿qué están haciendo? Van al templo. Y no van a cualquier hora, van a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, ¿no? Ellos iban al templo a orar. Son hombres del templo. Allí hacen su oración. Y un hombre está en la puerta. Y siempre, durante toda su vida, estuvo ahí. Imaginemos varones de Dios que entran, que van y vienen. Imaginemos ese lugar lleno, imaginemos que hay saduceos, fariseos. Imaginemos que este hombre está en la puerta. Lógicamente está extendiendo su mano para recibir limosna. Y todos pasan, y a su vez él, en esa condición de estar como tirado o sentado en la puerta, no sabemos muy bien, no está en la misma situación de aquellos que se pueden movilizar por sí mismos. Y él ve pasar a la gente, y algunos le darán limosna y otros no. Porque este hombre está en esta condición, y lo dice la palabra de Dios desde el nacimiento, y él es llevado a la puerta del templo por su familia, quizás por conocidos, vecinos, no lo sabemos. Pero sucede algo importante. De tanto él estar abajado en esa situación, o sea, él estaba o sentado o tirado, porque otros lo llevaban, y él veía cómo pasaba la gente. Con Pedro y con Juan sucede algo diferente, porque otros quizás pasaban y daban una limosna, pero ellos no pasaron nomás, sino que se detuvieron frente a él y fijaron la mirada y le dijeron, mediante una orden, míranos. ¿Y qué podría haber hecho el tullido, el paralítico? Se los quedó mirando. Pero se les quedó mirando ¿para qué? Lo dice en el versículo 5. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo, porque por ese motivo él estaba ahí. Y él estaba desde hacía 30 y pico de años en esa situación. Siempre había estado ahí. Es un encuentro profundo en ese míranos. Es un encuentro único. Entonces es ahí cuando él le dice, Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Y si seguimos leyendo, y lo vamos a hacer ahora en este momento, dice en el versículo 7, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediatamente se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos al templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Es palabra de Dios. Sí, Señor, te alabamos. Entonces vamos a pensar, ¿ven? Habíamos dicho que Pedro y Juan, ¿qué hacían? Subían al templo para la oración de la tarde. ¿El templo qué es? Es el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar en donde
desde lo más profundo de nuestro ser, estamos en intimidad con nuestro Señor. Es el lugar en donde estamos en adoración, estamos en oración, en donde se realiza el acto de culto, la unión misma de cada uno de nosotros con Dios. Y entonces, acá hay un detalle importante. Ellos van, Pedro y Juan, al templo en una hora muy significativa, porque dijimos ¿qué hora? Las 3 de la tarde. ¿Qué sucedió a las 3 de la tarde? ¿Ya te vino la respuesta? Es cuando Jesús entregó su espíritu al Padre. ¿Y qué más sucedió? Y entró en el cielo, rasgando el velo del templo de Jerusalén. Vos me dirás, ¿y dónde está esto? Está en Lucas 23, 44, 46. Entonces, ¿qué había sucedido cuando Pedro y Juan estaban yendo al templo y se encontraron con el tullido? Era la hora nona, así se la denomina. ¿Qué pasó en esa hora? Jesús entregó su espíritu al Padre. ¿Y qué más sucedió? Que entró en el cielo. Bendito sea nuestro Señor. ¿Y cómo lo hizo? Rasgando el velo del templo de Jerusalén. Esto está en Lucas 23, 44, 46. Pero hay algo más para tener en cuenta, que en la puerta en donde estaba el paralítico, el tullido, el cojo, en las distintas traducciones se lo suele denominar de esta manera. Si vamos al mismo capítulo 3 de Hechos, y en el versículo 2, vamos retrocediendo un poquito, dice, allí encontraron un paralítico de nacimiento. ¿Ven? Era desde el nacimiento, que estaba diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. ¿Y qué hacía? Era limosna lo que pedía. ¿Y a quién le pedía? A todos los que entraban. Entonces, cuando a todos los que entraban, cuando entraron Pedro y Juan, también les pidió. ¿Sí? ¿En qué puerta estaba? A ver si lo recordás. ¿En la bonita, en la linda, en la resplandeciente, en la hermosa? Estaba en la hermosa. ¿Y por qué estaba ahí? Porque pedía limosna. O sea que nunca pudo caminar por sí mismo, si era paralítico, ¿no? Dice que estaba en esa condición desde el vientre de su madre. Ahora imaginemos, una persona que está en esa condición no se puede manejar ciertamente por sí mismo. Lo que tiene que hacer es depender de que otros lo ayuden para ser trasladado de un lugar a otro, y también seguramente en su aseo personal, y cuántas cosas más podemos pensar que quizás está afectado por ahí solamente sus miembros inferiores, pero también por ahí puede ser sus miembros superiores, y entonces necesita también de otros cuidados, ¿sí? Hay una total dependencia de este Hijo de Dios, de este ser humano, de esta persona. Hay una total dependencia, porque también tiene la dignidad de todo ser humano, el tullido, el cojo. Y los demás pasaban, y algunos le daban limosna, pero Pedro y Juan no pasaron como los demás. ¿Por qué los demás pasaban como los demás? Porque por ahí estaban acostumbrados a verlos en esa condición al tullido, y estaban acostumbrados, algunos los que querían le daban la limosna, a los que podían también, y era algo más del paisaje, porque estaba siempre ahí. Entonces, si era algo más del paisaje, quizás era en la mentalidad de ellos como un objeto, como algo más. A veces se termina cosificando y se termina sacando la dignidad de las distintas personas. Pero Pedro y Juan quisieron todo lo contrario. Lo miraron, y en la mirada
estaba la dignidad de este hermano tullido, de este hermano cojo. En la Biblia de Jerusalén dice que la puerta hermosa estaba colocada al este del templo. El este es como el punto cardinal, es el lugar en donde sale el sol, y por también, desde el lugar donde sale el sol, ¿ven? Es donde le vendrá también al tullido la salvación y la curación. Los apóstoles ejercen el mismo poder de sanación y de salud que tenía Jesucristo a lo largo de su vida, en esos 3 años con los cuales compartió con los apóstoles. Ellos lo aprendieron todo de él, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho que había distintas miradas, ¿no? Que, o sea, el tullido miraba a todos los que pasaban. Desde el otro lugar, desde la gente que entraba al templo, Pedro y Juan lo miraron de una manera, otras personas lo miraban como un algo más del paisaje. El fijar los ojos, míranos, no se está dirigiendo a la condición física, aunque nos resulte difícil entender esto, ¿no? En esa condición en la que está este hermano, esta persona, este tullido, este paralítico. No tan solo porque está en esta condición de estar limitado físicamente. No se dirige tan solo a eso, sino al estado del corazón, a lo profundo de su ser. Hay una distinción entre ver, mirar. Uno puede decir, yo veo en el entorno, por ejemplo, en el que estoy en este momento, yo puedo ver las cortinas que son de color verde, puedo ver una pantalla, puedo ver una consola, aire acondicionado, cuadros muy lindos, puedo ver una notebook, puedo ver distintas herramientas, y también puedo ver una biblioteca, puedo ver un montón de cosas, pero otra cosa es mirar. Es hacerlo con detenimiento, detenerme como hicieron Pedro y Juan, detenerme y mirar hacia lo profundo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Míranos. Y miraron al estado del corazón de ese tullido, a lo profundo de su ser. Es ese mirar de un humano integrado que puede ayudar a otro, de uno que puede consolar. Y ahora después voy a hacer un pasito más. Pero de ese ser humano que, entregado a la voluntad del Padre, en el seguimiento a Jesús y siendo dócil al Espíritu Santo, puede estar con los demás. ¿Qué sucede? El imperativo de Pedro, la orden que le da, es un mirar distinto. Míranos. Le dice al tullido que se mire, que los mire a ellos, pero que como segunda invitación es que los mire a ellos también. Es difícil por ahí de entender esto, pero cuando vos estás enfrente de un hermano, de otro ser humano, una persona, muchas veces me siento reflejado en él. Es algo especular, ¿no es así? Estoy frente como a un espejo. Y entonces Pedro le dice, míranos, para que que está en esta condición limitada no tenga miedo de lo que ve o se refleja, no tenga miedo de mirarse en Pedro y en Juan. Entonces cae el miedo del tullido, por más que en el primer momento podría ser, bueno, a ver qué me van a dar, porque los mira él también. La mirada que tiene Pedro y Juan es una mirada que les traba algo en el tullido, que no los ve como algo más de un mare magnum de personas que van y vienen y entran al templo. El tullido también lo mira y hace entonces que un esfuerzo y pone toda su atención, porque sabe que va a recibir algo importante. Si bien en un principio era que quizás pensaba que iba a recibir
moneda o plata o lo que fuera, está expectante porque sabe que va a recibir algo importante. Es ahí donde le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Ciertamente el oro y la plata, si lo vemos desde el aspecto positivo, puede ser relacionado con el sol, la pureza, con la sabiduría, pero también sabemos que es moneda de intercambio y que puede significar pecado, idolatría, y todo tiene que ver con el uso que se le da, ¿sí? En ese tiempo y también ahora. ¿Qué sucede? En el nombre de Jesús, esa orden que le da, ese míranos, ese acercarse de Pedro y Juan al tullido, ese decirle en el nombre de Jesús: levántate. Jesús es el Dios que salva. Jesús es el que le da la vida. Jesús es el que hace vibrar en todo su ser al tullido. La voz era la voz de Pedro, pero ¿quién era el que estaba obrando a través de Pedro y de Juan también? Sí, porque estaban los dos juntos. Pedro es el que le da la orden, ¿no? Pedro es el que le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Pedro es quien lo toma de la mano derecha, lo levanta. ¿Y quién es el que obra esto? El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Consolador, el Abogado, el Espíritu del Hijo. La voz del Espíritu a través de Pedro llega al centro de esta persona, de este tullido, y lo desbloquea, lo destraba, lo despierta de la situación en la que está, del letargo en el que se encontró por más de 38 años de su vida, porque fue tullido desde el nacimiento y estuvo siempre dependiendo de otras personas. Vamos a escuchar nuevamente otro tema musical y luego vamos a ir terminando el programa. Pero quiero que hagas lo siguiente: si podés hacerlo, sigas leyendo en el versículo 8 del mismo capítulo que estamos trabajando, donde dice: dando un salto hasta el 9, solamente del 8 al 9. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me ilumina
habíamos dicho en el versículo 8, ¿no es así? Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué sucede, hermano? Habíamos dicho anteriormente que esa voz poderosa, la voz del Espíritu a través de la voz de Pedro, a través de la orden que le dio en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, hizo salir al paralítico del letargo, lo hizo levantar, porque ¿qué pasó? Lo tomó de la mano derecha, lo levantó, se le fortalecieron, dice la palabra de Dios, los pies y los tobillos. Y esto de levantar tiene una connotación fuertísima. Porque levantar tiene que ver con la dignidad de la persona. Tiene que ver con la posibilidad de generar proyectos, de sentirse vivo, de sentirse uno que puede hablar, cantar, ver, mirar, seguir proyectando cosas en la vida. En el estado en el que estaba el tullido, que o que estaba acostado o que estaba sentado, ¿no? Es un estado en donde está como postrado. Pero a la orden dada por los apóstoles y con la ayuda del brazo de Pedro, se levanta. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros caemos en una postración, en una parálisis, en un letargo? ¿Cuántas veces desoímos la voz del Espíritu de la verdad, la voz del Consolador, la voz del abogado, defensor, la voz del Hijo? ¿Cuántas veces desoímos? Y a veces hasta incluso no tomamos la mano del hermano que viene a nuestro auxilio. Este fue vivo. El cojo, el tullido, le dio la mano y por eso pudo ser levantado. Cuando estamos en esta situación, hermana y hermana, de postración, de distanciamiento, de alejamiento, de letargo, de parálisis, es un acto de amor y de caridad y de humildad dejarnos también ayudar por los hermanos en la fe, por los hermanos que están con nosotros caminando, porque juntos hacemos y construimos la historia de salvación en el nombre de Jesús, juntos, guiados por el Espíritu Santo y dejándonos amar por un Dios Padre misericordioso. Entonces, ¿qué sucede? Que Él se pone de pie, dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar, y fue con ellos al templo. ¿Y cómo lo hizo? Si todo, más de 38 años de su vida, o 38, estuvo postrado frente a esa experiencia tremenda de libertad, de poder sentir sus piernas, sus pies, de poder tener una autonomía de su propio cuerpo, pero también experimentar algo en su alma que ni siquiera seguramente sabría el tullido que era. Pensémoslo así, sentía felicidad, pero no sabía qué le estaba pasando, cómo había sucedido todo eso, porque fue en un instante, saltando y glorificando a Dios, entró caminando así junto con los apóstoles en el templo. No estamos vividos, hermanos, no estamos llamados, disculpen, a vivir en el miedo. No estamos llamados a vivir en la inseguridad constante de que no podemos generar cosas nuevas, de que no podemos generar proyectos, de que nos tenemos que quedar estancados. No es nuestra llamado de ser hijos e hijas de Dios. No tiene que ver con nuestra dignidad. Nuestra dignidad tiene que ver, y lo estoy hablando desde lo espiritual y desde lo psicológico, ¿no? Nuestra dignidad tiene que ver con estar de pie. De estar de pie, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos sostener por Él. Yo puedo
por ahí, en esta condición, ¿no? Estoy pensando en hermanos, por ahí hermanas que pueden estar escuchando y me dicen, bueno, pero yo en este momento tengo una enfermedad. O en este momento estoy limitado a una silla de ruedas. O en este momento estoy en la cama. Eso no quita tu dignidad. Nunca la va a quitar. Y no hay persona que pueda arremeter con la dignidad que vos tenés como hijo de Dios. El estar de pie pasa por una actitud espiritual. Y pasa por una actitud, o sea, es de fe. La fe que te viene para seguir estando día a día más allá de lo que estás viviendo. Eso que es fe, que es un don, que es dada por el Espíritu Santo, para seguir sosteniendo el día a día en la condición que estás. El estar de pie tiene que ver con esta actitud de cada uno de nosotros, de enfrentar la vida más allá de las situaciones físicas en las que nos encontramos, de enfrentar el día a día, de enfrentar el día a día desde el Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va llevando por el camino de la verdad, por el camino de la santidad. Hermano y hermana, a veces pensamos que las situaciones parecieran que nos desbordan, que nos abruman, que no nos da más ganas de seguir, que nos sentimos tan abatidos, que verdaderamente pareciera que estuviéramos en una cárcel. Y notaste lo que dije, ¿no? Pareciera. Hermano y hermana, Jesús derramó en la cruz su sangre por cada uno de nosotros. Con solo decir, Jesús es mi Salvador, declaralo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Eso nuevamente es una palabra poderosa. Jesús, Jesús es todo para mí. Y puede que ciertamente tengas que atravesar la situación dolorosa de una enfermedad, o no. Puede que ciertamente tengas que atravesar una situación de dolor en la familia, con los hijos, con los padres, con tu esposa, esposo, en lo económico. Pero Jesús te dará la fuerza por el Espíritu Santo, ambos conjuntamente, con vos, hermano y hermana, y el Padre, en una Trinidad Santa, que es Dios amor, Dios familia, que te permitirá seguir andando en la vida con este estar de pie para enfrentar las situaciones cotidianas. Querido, querida hermana, hermano, nos vamos despidiendo y que vamos a hacer juntos esta oración. Vamos a decir juntos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesucristo nuestro Señor selle todo lo recibido en la escucha de la voz del Espíritu que mora en mí a través de este programa. Para gloria tuya, Padre, para tu gloria tuya, Jesús, y para gloria tuya, Espíritu Santo. Bendito seas. Estás escuchando Radio Canción, una radio que te conecta con la voz del Espíritu Santo. Comunidad Siervos de las Bodas del Cordero. www.comunidadsbc.com